Bueno, la idea de... Bueno, mi nombre es Verónica, como bien comentó don Víctor, perdón. Soy conservadora y restauradora de bienes culturales. Y bueno, la idea de hacer este tipo de presentación, una vez se interviene, se restaura una obra, es dar a conocer unos trabajos que normalmente no son visibles al público en general. Ustedes, por ejemplo, si se acercan a una parroquia donde se está interviniendo, por ejemplo, un retablo o una pintura mural, sí que puede ser que se pueda observar cómo son un poco los trabajos que se están desarrollando en esas obras. Pero cuando se trata de una pintura o de una escultura, este tipo de trabajos se realizan en el taller del restaurador y son muy pocas personas las que tienen acceso a ese tipo de poder observar esos trabajos, ¿verdad? Entonces yo creo que estas presentaciones son importantes para conocer un poco este tipo de trabajo, saber en qué ha consistido, por qué era tan necesario hacer esta intervención, por ejemplo, cuando veamos el estado en el que se encontraba la obra, y poner en valor también nuestro patrimonio. Yo creo que por eso es tan importante. Entonces, bueno, va a ser una presentación no muy larga, es muy sencilla. Yo no voy a utilizar terminología extraña, sino va a ser todo muy sencillo para que todo el mundo comprenda cómo es este trabajo. Y se va a estructurar en dos partes, fundamentalmente. Una primera parte donde yo voy a explicar, siempre apoyándome en imágenes, porque es donde vamos a poder verlo más claramente, ¿no? Por un lado, el estado en el que estaba la obra, los daños más importantes que tenía, por lo que se hacía tan interesante, tan importante hacer esta intervención, y por otro lado vamos a ver cuáles fueron las fases de intervención durante el proceso de restauración. Antes de comenzar con hablar del estado de conservación, simplemente decir cómo está constituida esta obra, para poder comprender por qué se producen esos daños. Tenemos ante nosotros una obra que está realizada completamente en madera. Es una imagen realizada en madera, es una madera compacta, es decir, no está huecada. Es una madera muy pesada, una obra que pesa muchísimo, lo saben las personas de la parroquia que la cargan. Está posteriormente policromado. Luego veremos cuáles son los diferentes daños que se producen en ella, ¿no? A posteriori. Pero para que entiendan a partir de ahora por qué se producen los daños que se producen. Vamos a ver, en primer lugar, este es el estado inicial en el que estaba la obra antes de ser intervenida, tanto en la cara anterior como en la parte posterior. Vamos a dividir, al hablar del estado de conservación, vamos a hablar por un lado de los daños de la madera, de lo que es el soporte, y por otro lado de la policromía, de lo que son las diferentes capas de pintura que se le aplican hasta conseguir el artista pues la imagen que él quiere mostrar. En cuanto a la madera, hay que decir que la obra se encontraba en un estado inicial en un perfecto estado de conservación, porque es una obra que no ha sido atacada en ningún, bueno, o por lo menos no presenta actualmente ningún tipo de ataque de insectoxilófagos, y esto es algo muy importante, porque este es un daño que suele aparecer en muchísimas obras que están realizadas en madera como esta y que se encuentran en nuestra parroquia. Uno de los daños más importantes es el ataque de insectos xilófagos, que van, como saben, destruyendo la madera y van provocando unos daños estructurales muy importantes. Y esto no sucedía en esta obra, eso no ha habido. Entonces, la madera está en perfectas condiciones. Otro de los daños que suelen aparecer en este tipo de imágenes devocionales, sobre todo en las imágenes, no en este caso, pero sobre todo en las imágenes que sí son como las imágenes de textil, que se manipulan mucho más, suelen aparecer zonas que se fracturan, por ejemplo, dedos de las imágenes, y que incluso se llegan a perder. Y eso tampoco ocurría con esta obra. Esta obra se encuentra en ese sentido en perfectas condiciones. Lo único que podemos observar en cuanto al soporte, lo que es la madera, son pequeñas fisuras. No agrietamientos, no hay
un agrietamiento importante, pero sí fisuras que son normales, es decir, o sea, en todas las obras que están realizadas en madera, al igual que cualquier otro objeto de madera, como saben, la madera es un material que absorbe la humedad, son materiales que se hinchan, se contraen con los cambios de humedad y de temperatura, y eso también se produce en este tipo de obras que están realizadas en ese material. Por lo tanto, el hecho de que aparezcan fisuras, digamos que son señales normales de la propia, o sea, de lo que está constituida la obra, y por eso esos movimientos naturales de la madera, y que se trasladan evidentemente a la capa de policromía. Entonces, si nosotros nos acercamos y vemos fisuras, no pensemos que la imagen está deteriorada, sino que son causas naturales. Bueno, pues en cuanto a los daños más importantes, nos encontramos en la policromía, en lo que es la capa de pintura. Ya dijimos que la madera está en muy buen estado, pero eso no sucedía con la policromía. La policromía sí que tenía numerosos daños, principalmente porque es una obra que a lo largo de su historia ha sido muy intervenida, muy intervenida. Se han aplicado numerosas capas de pintura a lo largo del tiempo. En algunos casos eran pequeños retoques, y en otras ocasiones se cubría completamente la obra. Y así se fueron añadiendo capas y capas de pintura. Vamos a ver en detalle algunos. Bueno, aquí pueden ver en detalle el estado inicial de la obra, por ejemplo, de lo que es el rostro de la Virgen. Lo que yo les decía de la fisura, ven que en este caso pues esa fisura pasa justamente por el rostro de la imagen de la Virgen. Actualmente no se percibe, pero eso no quiere decir que en un futuro pueda volver a aparecer si se producen nuevos movimientos del material. Lo que vemos aquí es lo que les decía, sobre todo esas capas de pintura que se fueron aplicando en toda la obra. En el caso de las carnaciones, cuando hablo de carnaciones me refiero al rostro de la Virgen, a las manos y a lo que es el cuerpo del niño. En esta zona, esas capas de pintura, aunque no eran excesivamente, bueno, se aplicaron numerosas capas de pintura, y luego también había pequeños retoques. ¿Por qué se produce este tipo de actuaciones sobre este tipo de obras? Pues porque son obras muy antiguas, que se van deteriorando con el paso del tiempo, se producen pues manchas, golpes, se va cayendo pequeñas partes de la policromía, y con buena intención, pero no siempre con los mejores resultados, se van aplicando capas de pintura para ocultar esos daños. Lo que ocurre es que una capa de pintura hoy, otro poquito de retoque mañana, y así año tras año, bueno, pasarían muchos años entre unos retoques y otros, pero se van acumulando un sinfín de capas que al final distorsionan completamente la estética de la obra. Y pueden ver, bueno, cómo se encontraban los ojos, están completamente cubiertos, y los agrietamientos o las fisuras que aparecen también las intentaban ocultar aplicando capas de pintura, y van cubriendo todo el rostro, las manos también. Aquí ven también en la zona del niño, a pesar de que tiene una capa completamente que la cubre por completo, después también hay pequeños retoques que le van dando. Estos son detalles del rostro del niño antes de la restauración también, además de la evidente cantidad de suciedad que vemos acumulada en la policromía, ¿no? Vean también, bueno, pues que las cejas, los ojos, hay pequeñas pérdidas que se han ido produciendo. La imagen está completamente oculta bajo capas y capas de pintura. En la oreja también. Además, las capas en algunas zonas llega a ser tan densa que lo que hace es que pierda definición la propia talla. El pelo completamente repintado también, zonas del cuello, en el hombro, etc. Mientras que en las zonas de los ropajes lo que vemos además es una cosa que nosotros llamamos repolicromado. Un repolicromado es cuando, además de aplicar pintura, lo que hacen es aplicar capas de estuco. Ya no solamente aplican unas finas capas de pintura, sino que aplican un yeso, en un material a base de yeso, para unificar zonas que puedan estar estropeadas. Aplican ese yeso, lo alisan y sobre él vuelven a aplicar pintura. Por lo tanto, como les digo, la imagen iba adquiriendo un grosor en determinadas zonas que hacía que se embotara la talla y perdiera la definición en muchas zonas.
y eso pasaba sobre todo en la zona de los ropajes. Principalmente, esta es la parte de la túnica roja, pero esto sucedía sobre todo en la parte del manto. Estas son las diferentes, se ven además diferentes capas de pintura en las zonas de pérdida, que ya se dejaba ver incluso la madera, aparecían debajo de esta capa otras justo por debajo, ¿no? Vean el estado en el que estaba también la peana, la zona del dorado también muy estropeada, con pérdidas, etc. Esta es la parte interior del manto donde se aprecia aquí un detalle de una policromía que se encontraba debajo, que estaba que se podía, aparentemente se podía recuperar, y sobre ella, pues cuando habían pequeñas fisuras, pues también todo esto son intentos de reparar o de ocultar esas fisuras y aplicar. Vean la textura que hay aquí, no tiene nada que ver con el color de esta otra que hay aquí, ¿no? Pues todo esto es un repinte que le dieron, además de los numerosos retoques de color que iban aplicando. Y en la parte del manto, como les decía, es la zona que tenía una mayor cantidad, no solo de pintura, sino también de estas capas de yeso que yo les decía, un repolicromado completo. ¿Y qué se hizo después? Bueno, pues, si se fijan en la imagen, esta decoración que vemos aquí tiene una tonalidad ligeramente distinta a esta otra que encontramos en la parte superior. Y es porque esta decoración se encontraba debajo de esta pintura que aplicaron. Imitaron o ocultaron esta decoración siguiendo el mismo modelo, pero aplicando unas nuevas capas de pintura, y a partir de aquí siguieron reconstruyendo, donde no había absolutamente nada, siguieron reconstruyendo, intentando imitar un poco la decoración que ya existía. Por lo menos en la última intervención, por lo menos de las últimas intervenciones que se hizo. Esto es un detalle de una de las zonas para que vean también el estado en el que se encontraba esta zona. Otro detalle, lo mismo, vemos aquí, este cuarteado que vemos en esta zona nos indica que es una policromía que está debajo y que tiene una antigüedad. No es la policromía original de la obra, ni mucho menos, porque como les digo, hay distintas capas por debajo, pero es una policromía pues con una cierta importancia histórica y que nos daba la pista de qué es lo que podíamos recuperar. Y sobre ella fueron aplicando, como les digo, pues nuevas pinceladas para cubrir, y esta es la pintura, la decoración que aplicaron nueva, y como pueden ver, pues poco tiene que ver, intentaron simular un poco los mismos elementos, pero ni en la técnica, ni en la coloración, etc. Pues no se asemejaba demasiado. Vamos a comenzar ahora a ver un poco, como hemos ya situado un poco el estado en el que estaba la obra, vamos a hablar ya de lo que es la fase de intervención propiamente dicha, cómo se empezó a trabajar sobre la obra. Yo solamente voy a hablar de los pasos más importantes, porque durante el proceso de intervención, que don Víctor comentó que fueron un par de meses, fueron concretamente casi 4 meses, no se llegaron a los 4 meses, pero llevó más de 3 meses y medio de intervención la restauración de la obra. Y claro, resumir todo eso en poco tiempo, pues un poco complicado. Después de numerosos análisis, pruebas, fotografías, etc., y comenzamos con la fase más importante, que es la de realizar las diferentes catas que vamos haciendo de limpieza para intentar recuperar la policromía que consideramos que sea la más interesante pues como digo, a conservar. Y empezamos en las zonas de carnaciones, como les dije, el rostro de la Virgen, el cuerpo del niño, etc. Eran las zonas donde había capas de pintura, pero no habían capas de estuco. Entonces era una zona, digamos, entre comillas, más fácil, vamos a decirlo de alguna manera, de eliminar esos retoques de color y poder recuperar lo que encontrábamos debajo, que es esto de aquí. Habían zonas, cuando íbamos limpiando, que aparecían donde hay numerosas pérdidas. Es por ello que se aplicaron esas capas de color, porque al haber zonas deterioradas, por eso se aplicaron capas de pintura. Empezamos a recuperar, a limpiar, vean toda esta zona marcada, es la parte que está ya limpia, y aquí en la parte, en el cuerpo del niño igual. Esta es la zona que se va limpiando y va apareciendo esa policromía. Todo lo que está alrededor, vean el estado en el que está, y se va avanzando en este proceso de limpieza. Aquí ya se ha avanzado un poco más, vean en la parte del rostro y del cuello y parte del pecho de la Virgen, una línea que nos marca la zona que se ha ido recuperando, con la parte que aún queda por limpiar y por eliminar
capas de pintura, suciedad, etc. Vean, por ejemplo, la diferencia en las zonas de dorado, cómo se ve en esta parte ya limpia con respecto a esta zona que está todavía ennegrecida. Y en el cuerpo del niño cómo se ha ido avanzando en la limpieza y se va recuperando toda esta capa de pintura. Eso en cuanto a las carnaciones. Otra cosa es lo que les comentaba con el tema de los ropajes. Al haber, aquí lo vemos, ¿no? Un detalle, al haber capas de estuco, como les digo, un nuevo repolicromado que se aplicó, esas zonas son más complejas de recuperar. Entonces, vamos a ver aquí, esta es una imagen, un detalle del proceso de eliminación de este repolicromado, y vean ya cómo toda esta zona que vemos aquí es la decoración que se ha recuperado. Y esta parte que encontramos aquí es la parte que ocultaba esta otra pintura, que seguía el mismo dibujo, pero que la ocultaba completamente, ¿no? Con nueva capa de pintura. Y vean el grosor aquí de esa capa de yeso que les decía. En algunas zonas llegaba a alcanzar hasta unos 4, casi 5 milímetros de grosor. O sea, que ustedes imagínense la capa de yeso tan importante que tenía. En esta otra imagen vemos exactamente lo mismo. Esta zona que está todavía sin intervenir y toda esta parte que se ha ido recuperando. Evidentemente las zonas recuperadas tienen pérdidas, es por ello que se había retocado, pero que se pueden luego reintegrar sin ningún tipo de complicación, como luego veremos. Bueno, una vez tenemos la imagen, digamos, completamente limpia, desprovista de toda esa capa de estucos, de pinturas, y hemos recuperado no la policromía original, como insisto, ¿no? Porque debajo de todo esto hay otras capas de pintura. Recuperamos una policromía con una importancia histórica, la policromía más cercana, pero con una policromía, como digo, de calidad y de importancia histórica. Entonces, es una cosa que no podemos eliminar y tenemos que recuperar. Una vez tenemos eso, lo que hacemos es rellenar las zonas donde hay falta de pintura y de capas de preparación. Vamos rellenándola con esta masilla, con estuco, ¿ves? En las zonas donde va habiendo pérdidas se aplican pinceles, un estuco líquido, luego se nivela y se tiene la imagen preparada, como la vemos aquí. Una vez nivelada todas esas zonas de estuco, la tenemos preparada para comenzar con la última fase, que es la aplicación del color en todas esas zonas de pérdida. Vean la parte posterior, toda la decoración que se había recuperado, pero que tenemos que reintegrar porque tiene numerosas zonas aún con pérdida. Y empezamos, como les digo, con la última fase, que es la aplicación del color. Para esta fase, en las zonas, por ejemplo, del manto, que es la zona con mayor porcentaje de pérdida, lo que hacemos es aplicar una tonalidad en un primer momento plana, para marcar los diferentes dibujos. Es una decoración simétrica, por lo tanto nos permite trasladar los elementos que tenemos, trasladarlos a las zonas que faltan. Marcamos esos elementos y vamos reintegrando. Aquí ya está completamente cubierto este motivo de decoración, que si se acercan y lo observan, no sé si lo pueden ver en esta imagen de detalle, esas pequeñas rayitas, son pequeñas rayitas que se van aplicando. ¿Por qué se hace esta técnica? Porque debemos, en restauración, diferenciar esa parte de color que aplica el restaurador, para que no se confunda con la parte propia de la obra. Tiene que haber una diferenciación entre lo que es original de lo que es propio de la restauración. Entonces, como les digo, si ustedes se acercan a la imagen, podrán darse cuenta de este tipo de, se llama reintegración, de diferenciación visual, para que eso, porque tiene que haber una diferencia entre lo que les digo, lo original de lo que se reintegra, y sin embargo a cierta distancia, como a la que se encuentran ustedes ahora mismo, no pueden percibir esas finas líneas en la imagen. Se tendría que acercar para poder darse cuenta de este tipo de aplicación del color que hacemos en las zonas de pérdida, ¿no? Y así hacemos hasta completar el dibujo y tener la imagen completamente reintegrada. Vean un detalle aquí también de esa decoración. Lo que ocurre es que desde esta zona hacia arriba y en la parte delantera no había absolutamente ningún resto
que nos pudiera dar la pista de cómo podía continuar esa decoración. Como digo, una decoración simétrica, pero los elementos no se repiten en ningún momento. Entonces, no es como otro tipo de decoraciones en las que aparece, por ejemplo, un motivo vegetal, una flor, por ejemplo, y vemos que se va repitiendo. Entonces sería más fácil, digamos, poder reintegrar y trasladar esa decoración a otra zona. En este caso, eso no era posible. Entonces, el criterio que se siguió fue el de simplemente conservar lo que tenemos y dar una tonalidad que se integre con la obra, con el conjunto de la obra, en este caso, esta tonalidad del fondo del manto, y dejar la obra de esa manera. Y aquí vemos un detalle del estado final, tanto del torso de la Virgen junto con la imagen completa del niño, como un detalle del rostro. Y ahora simplemente vamos a ver una serie de imágenes comparativas para que veamos el antes y el después de la obra una vez restaurada. Esta es la imagen antes de la intervención y después de la misma. Aquí también, para que vean un detalle. Vean el detalle del rostro también, como les digo, esa fisura ahora mismo no es visible, pero no se descarta que esta o cualquier otra que pueda aparecer como un elemento natural y propio de los movimientos de la madera, ¿no? Pero vean cómo la policromía, bueno, está completamente distinta, ¿no? Se rescata todo lo que hay debajo y se recupera, bueno, una policromía que, bueno, pues que tiene una cierta calidad técnica e histórica, como digo. El rostro del niño, la diferencia entre ambas imágenes, bueno, pues toda la suciedad, los retoques, los repintes, etcétera, todo se elimina y bueno, tenemos esta imagen. El brazo, que también tenía, bueno, aquí se estaba intentando saltar la pintura y le dieron pues ese retoque de color, aquí en la parte del hombro también. Vean la cantidad de suciedad y de capas y capas de diferentes pinturas y cómo se recupera la policromía que estaba debajo. Y el detalle de la parte posterior también. Un detalle de la zona interior de la manga de la Virgen, los dorados también, cómo se recuperan. Aquí sí pueden apreciar ¿ven aquí las rayitas? Sí se aprecian, ¿verdad? Toda esta parte que ven rayada es la reintegración de color que realizamos los restauradores, ¿vale? No es la policromía original. Y la peana también, ¿no? Y las zonas de dorado, las zonas que se reconstruyen, pues también tienen toda esa decoración de diferenciación visual, ¿no? Y la imagen que estaba, pues, con una policromía tan apagada, como ha ganado también mucho en ese sentido. Y nada más, espero que darles las gracias a todos por permanecer en esta presentación de la imagen, dar las gracias a la parroquia por confiar en mí para la intervención de esta obra, y nada más, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan, pues a su disposición para lo que quieran. Así que muchas gracias a todos. Hay un historiador del arte, concretamente un doctor en historia del arte, don Carlos Rodríguez Morales, que es el que ha realizado el estudio histórico de la obra. Y él sí que ha aportado datos en este sentido. Se pensaba que la imagen podría ser una obra, pues, por ejemplo, de finales del 18, se especulaba también de principios del 19, bueno, había muchas hipótesis. Y según Carlos, podría tratarse de una imagen de la segunda mitad del siglo XVI, o sea que nos encontramos ante una obra con una importancia histórica, como digo, considerable. O sea que es una imagen bastante antigua. Pero como digo, yo no soy historiadora, son los datos que yo traslado por este estudio que además está incluido dentro, junto con la restauración de la obra. Por cierto, se presenta una memoria final donde está recogido todo el proceso de intervención y en él también está incluido este estudio histórico. Yo solamente agradecer a Verónica, que siempre nos atiende cuando le pedimos hacer algún trabajo, y además el resultado es bueno. Restauró el Cristo del Calvario hace unos años, ha restaurado esto, y gracias también a todos ustedes por la generosidad y por la ayuda siempre colaborando con la parroquia. Mi objetivo principal era quitar años de la hipoteca de la casa parroquial, pero en este caso me han hecho retroceder un año porque hemos tenido que gastarlo en la Virgen. La culpa
principales de don Julio Torres, que aparece por aquí, a manifestar su devoción a San Benito, y cuando salió la Virgen el año pasado en la romería se cayó en la cuenta de que no estaban en las mejores condiciones. Fruto de eso, pues nos pusimos en la tarea de poderla restaurar, y yo creo que ha ganado mucho y que es mucho más hermosa en este momento que como estaba. No sé, la hermana mayor no está aquí hoy. Ah, sí, sí está. La antigua hermana mayor, cuando se restauró la Virgen hace como unos 30 años, ¿no? Más o menos. Después de que la Virgen estaba aquí, tuvo que hacer hasta un rayoncito por detrás a ver si era la Virgen o la habían cambiado. Entonces yo espero que en este caso la hermana mayor esté conforme y no venga a averiguar nada más, sino que está la Virgen. Pues nada, muchas gracias a todos y que sigamos haciendo bien por el patrimonio. Hay más cosas que arreglar, pero que poquito a poco se pueden ir haciendo. Gracias. Muchas gracias.